Hola a todos, qué alegría volver a encontrarnos en Historias con Talento, el podcast de Randstad Chile. Y para quienes se suman hoy por primera vez, contarles que este espacio nació con un propósito muy claro: hacer más humanos los recursos humanos, bajarnos del pedestal de la infalibilidad corporativa y conectar el alma de la estrategia con el corazón de las personas. Hoy queremos invitarlos a abrir una conversación tan necesaria como profundamente humana: la nueva longevidad, talento silver y un mundo laboral que espera por ellos. Porque vamos a hablar de vigencia, de propósito, de legado y de una realidad que todavía incomoda al mundo del trabajo. Seguimos hablando de diversidad, pero muchas veces dejamos en el rincón del olvido a las personas mayores de 50 años. Piénsenlo un segundo. Durante décadas, cumplir años en una organización se asoció a descarte, obsolescencia o retiro pasivo. ¿Y qué error más grande? Porque hace un siglo la esperanza de vida apenas bordeaba los 50 años. Hoy, cruzar esa frontera está lejos de ser el final de algo, sino que muchas veces es el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que ya hay más libertad, más experiencia, más madurez y en muchos casos también más ganas de seguir aportando valor al mundo. Entonces, tal vez el problema no es la edad de las personas, sino un mercado laboral que sigue atrapado en lógicas antiguas y prácticas que ya no responden a la realidad. ¿Cómo cambiamos esa mirada aquí en Chile para tener una conversación sobre esto? Es lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a tener datos, experiencia y, por supuesto, algo que cruza todas nuestras conversaciones: humanidad. Hoy nos acompaña una mujer admirable, referente indiscutida en muchos temas y también en longevidad activa en la región. Y también es fundadora de Travesía 100, una iniciativa que busca cambiar la mirada sobre la longevidad y resignificar el talento silver. Le vamos a dar un gran aplauso a nuestra invitada del día de hoy, Jimena Abogadir. Qué gusto tenerte aquí, querida Jimena. Gracias, Cata. La verdad es que el honor es mío. Estoy feliz de estar parte de este panel. Oye, tenemos harto que conversar y lo vamos a hacer también junto a quienes son parte del panel de conversación estable aquí en nuestro podcast. Primero parto por ella, Natalia Zúñiga. Ella es directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad Chile. ¿Cómo estás, Nati? ¿Preparada para esta conversación? Ultra preparada, feliz porque este podcast nos ha permitido conocer gente de lujo y tener conversaciones de lujo. Así es que felices de tenerte con nosotros, Jimé, el día de hoy. Y para que haya equidad en este panel, por supuesto, también invitamos, por supuesto, un hombre, esa mirada que también es tan necesaria. Y desde el equipo de Randstad nos acompaña Pablo Guarnacha. Él es manager de Professional y RPO de Randstad. Él nos va a explicar bien de qué se trata eso. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Qué gusto recibirte acá. Muy buenas tardes, un gusto también de estar en este panel de lujo y poder compartir experiencias. Hay bastante que conversar. Yo sé que ustedes tienen muchos datos y tenemos harto para debatir también hoy día en esta conversación, pero quiero partir contigo, Jimé, haciendo una especie de mirada global, porque hay una radiografía bastante reveladora en torno a este tema sobre el presente, ¿verdad?, del mercado laboral chileno, el mundo corporativo, que es en su gran mayoría quienes nos escuchan y nos ven. Y hoy día hay un bote con pocos remadores: el invierno demográfico en Chile, sesgos y la urgencia de este empleo más 50 años. Miremos la realidad de frente, Jime, y con ojos humanos, porque hay datos. Los datos del INE señalan que para este periodo de 2026 nos muestran que hay un desempleo de un 9,1%, donde las mujeres nos llevamos la peor parte para variar, con un 10,5%, y una población en edad de jubilar que ya roza el 21% de nuestra fuerza laboral. Pero más allá de estos datos y estos porcentajes, querida Jimena, hay varias alertas, hay varias señales que empezamos a vislumbrar. ¿Cómo se conecta esto de la edad con el mundo del trabajo? ¿Cuál es tu visión haciendo una radiografía? ¿Dónde estamos parados hoy día? Uy, me cuesta contestarlo en cortito, pero lo voy a intentar. Bien. Hoy día las cifras son mucho más dramáticas que las que tú mencionas del mismo INE. Y es que hay un 27% de desempleo en las mujeres y un 25% en jóvenes. ¿Y qué pasa? Que el mundo de los mayores se salió de la encuesta, porque nadie lo está mencionando y claramente es donde el desempleo está pegando más fuerte. Entonces, eso es muy brutal.
Ahí cuando hablamos de estas cifras, porque datos, Nati y Pablo, podríamos dar muchos más, pero hablemos de los prejuicios, ¿les parece? Los prejuicios culturales, los sesgos corporativos que hay también y los mitos financieros, que ahí voy a ir directo a Pablo, mitos financieros, porque también hay un supuesto costo excesivo de contratación, despidos. ¿Cómo esta conversación también empieza a tomar ribetes cuando hablamos de costos en una compañía? Así es, Catalina. Esto tiene que ver con que generalmente tendemos a pensar las personas que aquellos de más 50, por nombrar, porque ya no es ni siquiera más 60, ya hablamos de más 50 y todavía nos faltan Pero qué más de 15 adelantada la barrera, años. de verdad que me parece muy prematuro. Generalmente las personas tienden y tendemos a pensar que son aquellas que tienen remuneración más alta y que por ende su costo de salida va a ser mayor y que son los que más van a demandar a la hora de reinsertarse en una nueva entrevista laboral. Lo cual no es así. Digo, uno está en condiciones de aportar mucho más y ya a veces busca muchas otras cuestiones y no salario, y cuando uno tiene ya una vida más construida, más estable, entonces el propósito de una persona de más 50 pasa por otro lugar, pasa por su aporte más allá de lo económico. Hoy día todos hemos escuchado, todos tenemos como una etiqueta. Baby boomers, están los Z, los millennials, los alfa. Yo ya me perdí, no sé. De hecho, los millennials ya somos viejos. Los millennials no somos los jóvenes. Entonces, ¿viste? Porque uno decía los millennials. No, los millennials. Claro, hoy ya los millennials ya tenemos sobre 40. ¿Ya? Sí. Entonces, en algún minuto quedó como pegado el sello con los millennials y bueno, no es así. Desde ese lugar... y antes de entrar con esa mirada desde la parte de las empresas, Nati, quiero volver contigo, Jimé, porque hay etiquetas y yo creo que esas etiquetas también dicen mucho de nuestra edad, y recién hacíamos mención a esto que es cultural, porque yo me acuerdo que uno en el colegio tenía a la profesora de matemática y uno decía la vieja de matemáticas, ¿se acuerdan? Y la vieja de matemática tiene que haber tenido 30 años. Hoy somos nosotros la vieja. Hoy día nosotros somos y 25, básicamente. Perdónenme, pero no, que te vieja. Pero es que, ¿ves cómo se corre el entendimiento? Hoy día, ¿cómo vemos a las personas más 50 en Chile? ¿Las vemos? ¿Estamos entendiendo bien el potencial que tienen? No, yo creo que el tema es que no lo vemos, porque de alguna manera no sabemos mirarlo, no sabemos qué es lo que hay que hacer en este caso de este cambio demográfico que ha sido tan acelerado en Chile y el mundo. Pero podemos hablar después de eso. Lo que sí es que una persona mayor, de alguna manera, ve que hay un vidrio transparente en que el resto de las personas te miran como un anciano, siguiendo como el isotipo que hay en las señales del tránsito, el viejito con el bastón y encorvadito. Entonces, ese es un primer mito, que no es así. El 80% de las personas mayores llegamos en buenas condiciones a la edad de jubilar, y de esos, el 70% dice que quiere seguir trabajando. Y de ahí, el 30% de eso dice, aunque no tuviera necesidad. Wow. Entonces, eso es tremendo, ¿cierto? Una persona que lo necesita económicamente, pero también para sentirse útil, para sentirse que aprende, y sobre todo, en el caso de los varones, la sensación de pierdo de alguna manera dignidad. Porque si voy a una reunión de amigos y tú no, yo estoy jubilado. Oh. Y hoy día, como Pablo decía, el estereotipo empieza a los 50. Y es una persona que claramente todavía, en el caso de los varones de nuevo, son 15 años. Ese es un estereotipo. El segundo estereotipo es que la vida es lineal. Yo estudio en el periodo en que salgo del colegio y me preparo para trabajar, y después viene el periodo de trabajo, que son 25 años útiles, y después descanso hasta los 100. O sea, hay 50 años en que lo único que se espera de mí es que descanse, y eso no funciona. Entonces, el año pasado ingresaron a la educación superior 27.000 personas en Chile. Y eso es fascinante, porque antes había a lo mejor uno y salían en la portada de un diario, era noticia. En cambio, hoy día es tendencia, y las universidades están mirando con cierta simpatía y terror porque no saben cómo manejarlo, cómo se les llenan las salas de clase con personas mayores, y las pobres profes no saben cómo lidiar con alguien que tal vez puede saber más que yo. Ese es el segundo,
Y las personas mayores, todas las encuestas lo dicen, sí tenemos avidez por seguir aprendiendo, porque si no nos quedamos fuera. Y la tercera cosa es que las personas mayores quieren descansar, no quieren trabajar. Y aquí donde cuando tú hablabas de la persona mayor, que puede ser más caro, pero una persona hoy día lo entiende perfectamente, que quedarse sin trabajo después de los 50 es muy poco probable, por lo tanto sí va a estar dispuesta a negociarlo. Así es, y uno conversa normalmente con personas de más 50 años y el gran temor que existe es ese, ¿no? ¿Qué pasa? Y en posiciones estratégicas, en compañías, Sí, en posiciones de liderazgo. Pero hoy los ritmos de las compañías son tan vertiginosos que si uno queda fuera, entra esa sensación de qué va a ser de mí. ¿Cómo me voy a reconvertir? Por eso también digo, hay que pensar mucho más allá y sobre todo en nuestras generaciones, ¿no? Los más 50, empezar a pensar un poco en uno, no solo en la compañía. Antes teníamos esa visión de que Uno era yo el soy la cargo. compañía, yo soy el cargo, ¿no? Y uno se va a quedar sin eso. Entonces hay que ponerse en el centro y eso no está mal, no está siendo desleal. Pero tenemos esa percepción o esa sensación, los demás 50, que no estamos siendo leales con nuestro empleado. ¿Sabe Eso que ya no me está. encantaría complementar lo que dice Pablo con mi experiencia de hablar sobre el tema antes del año 2023 y ya voy a explicar por qué. En que cuando yo hablaba sobre los temas demográficos y las tendencias, la persona que yo tenía al frente, muchas veces gerente general, hacía así, igual que el gatito del taxi. Me hacía todo así y estaba pensando en su papá o estaba pensando en su abuelo, pero de repente, el año 2023, la Universidad del Diego Portales sacó un estudio en que mostró que el desempleo no era 60 más, era 50 más. ¡Wow! Wow. Sí, cachó que era él. Entonces ahí cachó que era él y dijo, esto tiene que ver conmigo. Sí. O sea, hay una guillotina que me cae en cualquier minuto. Y eso cambió la conversación. Nati, ¿cuál es tu mirada respecto a esta nueva longevidad? ¿Será que nos trae también una oportunidad esta conversación para construir desde otro lugar? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que desde la estrategia de personas hay muchas oportunidades en donde todos ganan si lo trabajamos bien. Lo que nos pasa, creo yo, es que estamos intentando gestionar el futuro con herramientas del pasado. Entonces nos quedamos detenidos. ¿Qué oportunidades veo? Que era un poquitito lo que conversábamos antes, que nos permitan mover la aguja. De repente decimos, armemos planes y eso nos deja detenidos y atrasamos las decisiones, pero ¿qué tres pequeñas cosas nos pueden realmente mover la aguja en esto? Primero, y tiene relación con el episodio anterior que grabamos con Ignacio Fernández, es para que no existan fricciones en la convivencia multigeneracional, tenemos que migrar rápidamente de la pirámide tradicional, estructural, donde está el jefe con toda su gente abajo, ¿no es cierto?, hacia un modelo de redarquía. En la redarquía es un modelo... Redarquía. No jerarquía. No jerarquía. Redarquía. ¿Qué es eso, Nati? Es un modelo de colaboración en red que se basa en función del valor que uno aporta dentro de un proyecto en específico y no porque es el gerente de operaciones o el jefe de capital humano, ni menos por los años que aparecen en tu carnet de identidad, sino que se centra en el valor. En la redarquía, las generaciones se multiplican, sin duda se multiplican. Eso por un lado. Esto no es algo nuevo, no es un concepto nuevo. Se está hablando de redarquía hace 10, 15 años. Nunca lo había escuchado. 10, 15 ¿no? años. Tampoco, Súper interesante. Te voy a compartir sí, material después, sí. Jimé, porque es fantástico. De todas Y esto, como maneras. lo que hablábamos antes, o sea, la información está. Lo que pasa es que no accionamos. Redarquía potentísimo, que se basa en modelos de colaboración en red, cada vez menos escala, sino que se basa en el valor que cada uno de nosotros aporta a un proyecto. Por un lado. ¿Qué otra cosa es importante? Que estábamos hablando también de los prejuicios, ¿no? Cuando dejamos de ver a las personas en función de su generación, se abre la puerta a algo precioso que es el mentoring cruzado, Claro. que en las empresas hablamos de eso. Sí. ¿Qué se trata el mentoring cruzado? Básicamente es derribar el mito de que el mayor le enseña al junior. Si hacemos las cosas bien, alguien de 20 años que está ingresando a la compañía no viene a competir. Viene a acelerar el aprendizaje digital del más 50,
o del 45 en adelante, ¿no es cierto? Porque cada vez vamos bajando y la persona, el más 50, digamos, le transfiere visión, perspectiva, manejo de crisis. Entonces, ahí, de nuevo, puro valor. Y otro también súper importante, y aquí las áreas de recursos humanos y las empresas de recursos humanos es súper importante, tenemos que erradicar el edadismo en los procesos de selección, que automáticamente el algoritmo deja fuera al más 50. ¿Ya? Hoy día te siguen mirando la edad en el currículum, las fotos y eso. ¿Es legal o no? Ahí tengo una confusión, ¿no? ¿Es correcto que una empresa, una compañía vea tu currículum y pida foto y edad o no? En general hay un perfil no escrito, decimos, ¿no? Entonces, uno cuando se reúne con una empresa para hacer un proceso de búsqueda y selección, uno ni va a preguntar la edad y en general las empresas, solo muy pocos tienden a decir quiere una persona entrar al rango etario. Pero están lo que venía comentando Natalia, los sesgos. Entonces, si yo busco una posición que requiere pocos años de experiencia, automáticamente, y aunque no quiera, mi mente tiende a pensar en alguien joven. Entonces, ejemplo, necesito un analista contable para hacer tales tareas. Entonces, el nivel de calificación, uno como piensa que no va a ser una gerencia, no va a ser un puesto jerárquico, entonces tiende a pensar en alguien joven, pero digo, tranquilamente puede cumplirlo una persona que le interesa esa posición, pero automáticamente nuestro sesgo tiende a pensar en asociarlo a la edad. Entonces, acá lo importante es ser conscientes de estos y perder esos sesgos. Entonces, los que estamos en recursos humanos, ya sea externos o internos en una compañía, tenemos que ser muy conscientes de esto. Entonces, y no ir a buscar, como requiere poca especialización, voy a buscar a alguien joven. No, voy a buscar al que tenga las competencias y capacidades y conocimiento para eso. No importa si tiene 30, si tiene 50, si es lo que está buscando y está alineado a eso. Pero es nuestra forma de pensar del cerebro generalmente, aunque uno no sienta esa mala intención, digo, ¿no? Está ahí. Entonces hay que ser primero consciente de eso para poder eliminar esos sesgos. Y así como es en la edad, en muchos otros factores. Hay que avanzar, Pablo, que está directamente relacionado con esto, hacia los currículums ciegos y a la evaluación 100%, en el fondo a la evaluación por competencias y no por los años que tienes, etcétera, sacando esos sesgos, porque está este perfil no dicho, ¿no es cierto? El cliente nos pasa un perfil muy bonito, nos pasa un Word, pero después empezamos a presentar candidatos y claro, se van rechazando y uno después se va, no, es que en realidad estamos buscando a alguien más joven, etcétera, que es el perfil no dicho, pero lo que conversamos recién, o sea, hoy, con la escasez de jóvenes que vamos a tener en el futuro, dejar afuera a los más 50 ya deja de ser un sesgo cultural y es un error financiero tremendo para la compañía, un error gigante también en sostenibilidad, porque se está produciendo una fuga importante de conocimiento y de experiencia acumulada. Ahora, a mí me gustaría agregar que esta discriminación invisible, porque como dices tú, nadie lo tiene en el consciente, sino que inconscientemente lo hace, no solamente en el reclutamiento, sino que también cuando se trata de quién puede postular a una capacitación o a un ascenso. Ahí también se produce exactamente lo mismo. Las personas mayores dicen, me dejan de invitar a ese tipo de posibilidades. Porque total, ¿para qué invertir en mí? Y ese mí tiene 45 años. Saquemos algunos velos, ¿les tinca? Hablemos de números. Sí. Creo que hay que hablar de números, porque hoy día, obviamente, uno de los propósitos fundamentales de una empresa es la rentabilidad, ¿verdad? Las empresas tienen que vender sus productos. Tengo algunos datos con respecto a eso. Hablemos de economía silver. A ver, en los últimos eventos masivos de comercio digital, todos estos cyber, superventas y todas estas cosas que ya como que todo el tiempo hay algo, ¿no? Se han dado cuenta que siempre hay un cyber, un descuento. Bueno, 1/3 de las ventas totales vino directamente del segmento de mayores de 50 años. Un grupo con un poder adquisitivo real, ganas y tiempo. Además, se sabe que si una marca logra fidelizar, escuchen esto, a un cliente de más 50 años, lo tendrá como consumidor fiel por los próximos 30 años al menos. Jime, ¿por qué pese a las cifras que les acabo de compartir,
cuesta ver derechamente como rentable también a este segmento y se le sigue ignorando, se le invisibiliza. ¿De qué nos estamos perdiendo? Que un poco lo que decía la Nati, ¿de qué nos estamos perdiendo al no mirar este más 50 ya netamente desde los números? Porque lo estamos mirando al cliente mayor con la misma lente que mirábamos a la persona que está postulando a un empleo. Es decir, como una persona a la cual lo único que le puede interesar consumir son cosas relacionadas con la salud. Ya. Entonces estoy hablando a pañales, El estoy hablando a magnesio. carega, claro. ¿Ah? Ya. Entonces lo que no están viendo es ese 80% de la población que está en esa edad, que puede consumir y sin embargo se le queda fuera. Entonces aquí las empresas han aprendido, las que la llevan, han aprendido que no es bueno etiquetar un producto para mayores porque aquí este grupo que no se siente anciano, no se siente interpretado. Entonces han descubierto dos tipos de estrategias. Uno es, por ejemplo, lo que sacó, que a mí me encanta, Natura, con la línea Cronos, que tiene un Cronos, primero dijeron para 40 más, porque antes era anti-age. Toda la cosmética era anti-age. Entonces ahora más 40, le fue bien, más 50 y ahora van en más 80. ¡Ay, qué lindo! Porque claro, una persona, yo tengo 78, yo obviamente que quiero usar una crema lo más humectante posible porque tengo la piel más seca. Entonces, ya eso, o sea, explicitar como un acto así, como de coraje, la edad. O por ejemplo, en el caso de Danone, sacaron una línea de alimento, pero que no la marketearon directamente para personas mayores, sino que era una cosa que tenía que ver con más vitaminas, etc. Entonces ahí la persona le gusta el producto y solamente que fue publicitado hacia el público mayor, pero sin decir para mayores. Y así, o sea, hay dos estrategias distintas. De explicitarlo o que lo descubran. Skechers es otro caso muy interesante, que el Skechers se fue diseñado más bien para jóvenes y de repente se dieron cuenta que a la gente mayor le gustaba. Entonces, pero no están diciendo zapatillas para viejitos, no se caiga, no. Te presentan la solución para que tú la tomes. Claro, y el tema del slip-on obviamente que es muy cómodo y además tiene el agarre para que no te caiga, es perfecto Skechers, pero no lo dicen. Interesante cómo también el marketing va cambiando, ¿no? Cómo las empresas y también las narrativas cambian, porque, a ver, convengamos y acá hablemos en transparencia, ¿ya? Envejecer sigue siendo un pecado. Envejecer, canas, arrugas, sigue siendo un pecado. Lo vemos en las redes sociales, vemos también este culto, ¿verdad? No parece de 60, se ve de 45 y eso se aplaude. Qué joven te ves, sigue siendo, Jimé, algo positivo. Piropo, claro. Un piropo, ¿verdad? Sí. Entonces eso nos da un reflejo también de qué premiamos. Porque cuando nosotros premiamos con el like, oye, se rellenó, se puso el labio, se puso... y no se ve de su edad. Sí, no se le nota. Estamos validando también una narrativa. Recién yo en off conversé con la Jime 2 minutos y pensé que lo estaba haciendo increíble con mi papá y me destruyó todas mis iniciativas porque uno no sabe. Y ahí creo que, y pongo sobre la mesa una palabra, la educación, reeducarnos, creo que es clave desde este lugar, Jime. Totalmente de acuerdo, porque hoy día lo que se habla es de, no me gusta usar términos en inglés, pero se llama el health span, o sea, la duración de la vida, y el lifespan, la duración de la salud. Porque de lo que se trata no es de vivir más años, y los voy a vivir mal. De lo que se trata hoy día es de tener un estilo de vida que me permita alargar la vida, pero en buenas condiciones. Y aquí dos cosas, o sea, lo importante de la salud preventiva. Porque hoy día, en general, los sistemas de salud están orientados a alargarte la vida, que no se te ocurra morirte. Claro. ¿Ah? Porque eso es un fracaso. ¿Ah? Le ganó el cáncer. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces, de lo que se trata, y este es el mensaje para los jóvenes, que a mí me encanta, la salud a esta edad en general responde a decisiones que tú tomaste a los 20 años. Hay líneas de tiempo y hay cosas como los deberes, lo que tenemos que hacer. Nacemos, nos criamos, ¿verdad? Después vamos al colegio, después estudiamos algo y trabajamos muchos años en una empresa, entre medio nos casamos, nos divorciamos, nos casamos, nos divorciamos y después chao.
¿Cierto? Eso es como una línea de tiempo estándar, ¿no? Todo lo hemos visto. Pero esto, les tengo una noticia, esto ya no es así, querida Nati, porque hoy día muchos jóvenes están desafiando este modelo tradicional de esta vida lineal, estudiar, trabajar 40 años, jubilar. ¿Esto está totalmente obsoleto, Nati? Quedan rezagos todavía, sin duda, quedan rezagos, pero tenemos que transicionar hacia la realidad hoy día. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Randstad con esto? De que, y lo conversamos hace poquitito también, de accionar, ¿ya? En el fondo, ¿cómo pasamos de la estrategia, de lo que conversamos, de la idea a la acción? Porque los boomers, con la salida importante que tenemos del mercado laboral, y próximamente, como decía, y también los mayores de la generación X están produciendo esta fuga de conocimiento que es difícil que una empresa pueda salir sin efectos, ¿ya? Hoy día, más allá si estamos o no preparados para hablar de diversidad etaria, esta es una realidad. Y aquí hay decisiones que tomar. ¿Accionamos o no accionamos? Con los costos que esto pueda tener, ¿no es cierto? Porque no hacer nada también es una decisión. Entonces, ¿qué acciones? Yo me voy siempre, mi mente es como muy concreta. Yo siempre me voy como a lo concreto, como para que nos vayamos con ciertas cosas que podamos hacer. Uno, que lo hemos hablado en episodios anteriores, hay que tener KPIs en el directorio. Si no hay objetivos, no podemos trabajar y no podemos mejorar. Tenemos que definirnos objetivos de contratación y de retención multigeneracional. Y por otra parte, como hablamos siempre de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la automatización, en recursos humanos hace tiempo que estamos hablando de People Analytics, es decir, datos sobre el desempeño, el comportamiento, las expectativas y las necesidades de las personas que nos permitan ver oportunidades y tomar decisiones. Las empresas líderes en esto, tú mencionaste alguna, Jimé, hace muchos años que están midiendo su madurez intergeneracional para predecir, no reaccionar, para predecir vacíos críticos de conocimiento y que les permitan accionar. Entonces, ahí está, yo creo, un poquito la pregunta. ¿Accionamos o no accionamos? Porque los datos están. El tema es cómo avanzamos, ese es el dilema. ¿Reaccionamos o nos adelantamos? Para complementarte, Natalia, primero con un Nati, dato. no me digas Natalia, Bueno, por favor. Aquí estamos Sí. en Aquí estamos en confianza. confianza. Aquí estamos ¿sí o no, equipo? Es que ¿Estamos en confianza? formal. Sí, estamos en confianza. Nati. En primer lugar, un dato de interés, que no va a ser obviamente nada notorio, pero digo, hoy casi el 70% en el mundo corporativo, ¿no?, de las empresas está ocupado por personas de menos de 45 años. ¿Cuánto dijiste que porcentaje? Casi el 70%. Es decir, que menos de un 30% son personas de entre 45 y 60 años que generalmente ocupan más puestos de liderazgo y estratégicos. Entonces, esto que las empresas, por un lado, esto tiene como una paradoja, ¿no? Por un lado, la población ha ido envejeciendo en términos generales, pero las empresas, puertas hacia adentro, se han ido rejuveneciendo. Ya. ¿No? Es esta dicotomía. Pero por el otro lado, acá hay una oportunidad. Decía que quienes toman decisiones son las personas de entre 45 y 60 años que están generalmente en puestos estratégicos en la compañía. Entonces somos nosotros mismos los que estamos en esos roles, los que tenemos que accionar. Entonces, desde distintas áreas podemos hacer cosas para esto, y acciones concretas. Como decía Natalia, esto se puede traducir en uno no tiene que esperar, a que una persona tenga una determinada edad, en donde esto es como conducir un auto, ¿no? Viene trabajando con una gran capacidad mucho tiempo, y de golpe aprieta el freno y se quedó sin trabajo y pasó a 0 kilómetros por hora. Claro. ¿Puedo agregar un pelo más a la Sí. sopa? Inteligencia artificial. Porque además, sumémosle a ese rejuvenecimiento una herramienta que está revolucionando totalmente el mundo del trabajo, Pablo. Sí. Pero la inteligencia artificial en estadios en los que estamos viene a reemplazar tareas más repetitivas, tareas más rutinarias, tareas de volumen, y las personas de mayor edad podemos tener esa capacidad de análisis y de la experiencia que hoy no lo reemplaza una inteligencia Pero ahí hay una artificial. oportunidad. Por supuesto,
Por supuesto. Las empresas en general están dando capacitaciones transversales, ¿no? Para el área de tecnología, para que todos podamos usar en nuestro día a día, en nuestra labor, esas tareas. Y somos nosotros, como decía, así, dentro de una compañía, somos nosotros que tenemos la edad para accionar desde el punto de vista individual, independientemente de que esté en una compañía. Soy yo quien me tengo que mantener activo, con lo que me guste, con lo que quiero. Uno puede estar tranquilamente en esto que mencionábamos antes de las etapas. Uno estudiaba, después venía su ciclo laboral de 30, 40 años y finalmente el disfrute. Perdón. Hoy esas etapas se pueden intercalar tranquilamente, así como uno se puede tomar, en la medida que lo permita, un año sabático, o puede ocuparse de una cuestión de salud o de familia. Estudiar nuevamente. También uno puede estar empezando a los 50 años una especialización, un diplomado en algo que no tenga que ser con lo que yo tradicionalmente haya hecho. Puedo venir de finanzas y me interesa complementar, y eso me suma a mí. Primero, en primer lugar, como persona, como profesional, y después, por supuesto, que va a sumar a la compañía. Entonces está el accionar individual de lo que cada uno generemos para enriquecernos nosotros mismos, y segundo, para, si nos toca, que nos va a tocar a todos, cuando salgamos nuevamente al mercado, a los 50, a los 55, no llevarnos esa sorpresa de qué pasó. Tenemos que reaccionar antes cada uno de nosotros, y también desde nuestro rol de liderazgo dentro de las empresas, qué podemos ver internamente. Y hay cosas que se pueden hacer. Absolutamente. Y tomo recojo de lo que nos acabas de decir, Pablo, esas ventajas, Jimé. Hablemos de las ventajas competitivas, concretas, que tiene este talento más 50 años. Bueno, yo encuentro que es fascinante mirar la intergeneracionalidad como una oportunidad de complementación y no de competencia. Porque obviamente cuando el gobierno hoy día dice vamos a focalizar los programas de empleabilidad en mujeres y en jóvenes, ¿quién se puede oponer a eso? Pero efectivamente somos 3 grupos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la intergeneracionalidad? Puro ganar, ganar. Los jóvenes indudablemente son mejores que nosotros en cuanto a velocidad y en cuanto a familiarización con la tecnología, que duda cabe. Pero las personas mayores tenemos la experiencia, tenemos la resiliencia y tenemos el compromiso. Cuando tú contratas a una persona mayor, la estás normalmente contratando por lo menos por 5 años. En cambio, un joven te puede durar meses o un año. ¿Cierto? Entonces, con suerte, porque hay una infidelidad laboral, lo hablamos el otro día, que están mirando siempre como para el lado, ¿no? O sea, entran uno y ya están mirando. Por eso, claro, en cambio una persona mayor no va a hacer eso, va a ser cumplidor, etc. Sí. Entonces creo que nosotros hemos visto que son los equipos intergeneracionales el mayor aporte. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo hoy día que se está innovando en prácticamente todo, en un proceso de innovación nosotros sabemos que mientras más diversidad haya en quienes estén ahí involucrados, va a ser mejor el resultado, va a ser mejor la decisión. Entonces, si yo tengo un staff, como dice Pablo, muy joven, obviamente que no van a ver el segmento mayor. Esto tiene que ser con los mayores, no para los mayores. Entonces, eso es importante. Otro punto importante es que yo creo que los millennials y los mayores no somos tan distintos. Ambos, de alguna manera, anhelamos un estilo de vida que nos hace sentido a los dos. Y yo he sabido que la gente que está en el medio, cuando me escucha eso, dice, yo también. ¿Qué es lo que queremos? Un trabajo flexible. Queremos un trabajo con propósito, que me identifica, me dan ganas porque siento que estoy haciendo algo que va con mi naturaleza. Y en eso somos muy parecidos. Entonces yo creo que si hay algo que es un tremendo desafío, pero que yo creo que hay que hacerlo, es olvidarse del trabajo lineal como lo tenemos pensado, ¿no es cierto? Todos al mismo tiempo haciendo lo mismo en el mismo lugar, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, este equilibrio de los jóvenes que quieren tener una vida integral, en que lo personal sea tan importante como el trabajo, porque para nuestra generación el trabajo era, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el tremendo desafío aquí es ver cómo adaptamos el trabajo a lo que hoy día se ofrece. Y yo aquí voy a discrepar con Pablo en el sentido que la inteligencia artificial no es solamente para cosas repetitivas. Ayer, en la tarde,
una persona muy querida, un sacerdote, me preguntó si yo podía darle una charla a los sacerdotes mayores, los viejitos que estaban, comillas, jubilados en un hogar, porque era el día de ellos de su jornada. Y yo dije, wow, qué desafío. Entonces qué audiencia, no menor. Pero, o sea, nunca me había imaginado. Claro. Entonces me metí a Claude y le dije, tengo que hacer esta es la congregación. Me hizo una charla, pero espectacular. Obviamente la tuve que leer, obviamente tuve que hacer cambios, pero me dejó el 95% y ¿en cuánto? 3 minutos. Entonces quiero decir que la inteligencia artificial nos ayuda tanto, o sea, nos da tanta velocidad en los ámbitos más insospechados. Yo creo que hemos ido caminando la inteligencia artificial, ¿cierto? Como que siempre vamos aprendiendo algo. Tú haces mención de Claude y me encanta la Jime porque está tan actualizado. Uno se quedó en GPT y la Jime ya está en Claude. Entonces, tú caché que siempre está ahí como retro, como que uno lo que termina de aprender ya no es, ya ahora es Claude y así. Y me encanta que empalmar también con las grandes ganas, las grandes intenciones que hay en personas más 60 años, leí un estudio el otro día, de conectar con la inteligencia artificial. Absolutamente. ¿Te fue difícil aprender o cómo fue tu experiencia? Pero si no es difícil, es muy fácil. ¿Perder el miedo? Claro que sí, lo mismo que nos pasó en la pandemia con la digitalización, que todos pensaron la generación perdida. Los abuelitos, esto que hay que cuidar, ¿recuerdan que decían que hay que cuidar a los abuelitos? Bueno, los abuelitos no solamente estábamos cuidando a los demás, sino que además, ante la posibilidad de estar encerrados en casa y sin poder ver a la familia, nos digitalizamos. Aquello que yo necesito, que era comprar por internet, conectarme por Zoom, eso. Bueno, las cifras lo demuestran. Hoy día son un poder consumidor online importantísimo. Por eso. Bueno, acá hay intenciones. Todos tenemos la intención de que esto cambie, pero tenemos que concretarlo. Tenemos que generar acciones, como lo definía recién Nati y Pablo, porque hoy día cuando hablamos de sostenibilidad, el puente que tenemos que construir hacia estas empresas más sostenibles, Jime, y hago el punto en la palabra sostenibilidad porque tú eres una de las pioneras en este país de levantar el concepto, la mirada más sostenible de una sociedad. Ahí hay un puente importante en donde la tecnología, por Dios que ayuda, estamos todos de acuerdo, pero el mirar de una manera más humana viene a ser el puente entre empresas más conectadas con la sostenibilidad, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente la inteligencia artificial nos pone grandes preguntas por delante, ¿no es cierto? Fundamentalmente la ética, sí, pero también el tema que decía Pablo de los sesgos, porque la inteligencia artificial no está alimentada de la luna, sino que es de las cosas que nosotros mismos creemos, y por lo tanto ahí ellos tienden en su propuesta fortalecer e intensificar eso mismo. Entonces yo creo que ahí también hay que tener una alerta, estar siempre cuestionando aquello. Así como hicimos con la conversación de tu padre, ¿no es cierto? Oye, yo todavía estoy nerviosa, que de verdad que sí. Es que aquí hay que reeducarnos, es una actualización de software claro. En nuestra cotidianidad, porque todos tenemos un padre, una madre, vamos caminando hacia allá también. Y la verdad es que queremos construir nuevas sociedades. Yo les contaba el otro día, tengo un abuelo de 96 años, y la verdad es que me impresiona su lucidez, me impresiona esta nueva longevidad, que es lo que estamos hablando acá y que muchos de ustedes también lo están experimentando, ya no en la oficina, en sus casas, en sus relaciones más cercanas. Entonces, ¿qué queremos para nuestros seres queridos y también qué queremos para nosotros, lo que estamos construyendo hoy día con esta conversación, que nos deja claro que hay un potencial indiscutible de los más 50, que transforma hoy día esta conversación en un desafío desde esto más coloquial, desde nuestros espacios más íntimos, pero sin duda, Nati, este es un gran desafío corporativo y por eso lo estamos citando en esta conversación, en este podcast que le habla al mundo corporativo y que también hoy día queremos entregar herramientas, soluciones. Yo sé que ustedes tienen un centro de investigación en donde recopilan datos, en donde hay herramientas, Nati, disponibles para que también este mundo corporativo no les presentemos solo los problemas, sino que también desde Randstad tenemos información para ustedes. Sí, efectivamente, Cata. Es un proyecto que nos tiene súper emocionados al equipo porque es pasar del discurso a la acción. Ya. Tenemos un repositorio de contenido de distintos tipos de estudios
que tiene por objetivo entregar data con estudios muy concretos de instituciones muy sólidas en investigación de mercado, que recoge tanto la voz de las empresas del mundo B2B como del mundo B2C, como del mundo del talento, e ir viendo y monitoreando el comportamiento del mercado laboral y cómo podemos proyectarlo también. Entonces, ¿qué quisimos con el Randstad Research? Quisimos sembrar un granito de arena en donde ayudáramos a las personas y a la comunidad de recursos humanos, a los líderes y a los especialistas que tienen que tomar decisiones de personas y de negocio en un solo lugar en donde pudieran encontrar data, o sea, tiene un enfoque muy data-driven, pero también con una alta perspectiva humana. Estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial y me agarro de eso también, porque para los más 50 y para el negocio y el país en general, los más 50 es una tremenda ventaja poder relacionarlos en la toma de decisiones, porque la IA y la data en general te entrega un montón de información. Hoy día la información sobra, los resultados sobran, pero hay que tomar decisiones con toda esta información. Hoy día tenemos un montón que te permiten tomar decisiones informadas, que es lo que nosotros estamos trabajando con el Randstad Research, que podamos contar con información que nos permita tomar decisiones informadas de personas y de negocio. Entonces, sobre todo los boomers, yo el otro día pensaba, les tocaba tomar decisiones empresariales con un cuarto de la información que existe hoy día. Entonces, tienen muy desarrollado el pensamiento crítico, el criterio, o sea, excelente oportunidad para tomar buenas decisiones. Que puede salir mal. Y que, claro, muy importante. Y probamos, pero en el fondo vamos tomando decisiones en función de eso. Entonces quisimos generar este espacio que lo vamos a seguir nutriendo. ¿Con qué información se pueden encontrar? Hay estudios prospectivos, nuestro Work Monitor, el HR Trends, un estudio de marca empleadora nuevo, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de eso un episodio atrás. Encuentran informes, guías sectoriales, también de tendencias de recursos humanos, que lo vamos a ir nutriendo y fortaleciendo. Hay una sala de prensa también, Cata, hay una sala de prensa. Y está nuestro podcast también, sin duda, ahí en el Randstad Research, junto con otros webinars que enseñan a las personas a cómo potenciar su empleabilidad. Lo que decía Pablo, que antes como que le relegábamos a las empresas el que me capaciten y el que me formen. Estamos también con contenido ahí de cómo mirar, evaluar si tengo hoy día un currículum, cómo lo armo, cómo armo mi perfil de LinkedIn, cómo lo voy nutriendo. Entonces, estamos súper comprometidos en ir generando más contenido y ir subiéndolo a nuestro Randstad Research. Nos encanta. Qué buena noticia. Sí. Randstad Research, entonces yo me atrevería a decir una especie como de decodificador de tendencias y datos tan necesarios. Es gratuito, se puede acceder de qué manera, porque yo ya me quiero conectar a tener los datos. Totalmente, en nuestra página web, a través de randstad.cl, acceden al Randstad Research y te vamos a invitar a tomar un café otro día, Jime, para mostrártelo y para que conversemos acerca de los estudios que tenemos y cómo podemos colaborar también, porque esa es la idea, sembrar y generar apoyos para que podamos tomar decisiones con data driven, pero no lo queremos dejar nunca de lado, con alta perspectiva humana también. Ahora, ahí es importante hacer la pertinencia local de la información, porque si ustedes tienen información de todo el mundo global, es cierto que hay muchas cosas en común, pero la diferencia que hay en el norte de los países desarrollados con los países del sur es brutal. Sí. Porque como muy bien se dice, los países del norte primero se enriquecieron y después envejecieron. Los países del sur estamos envejeciendo primero y ojalá nos enriquezcamos. Pero eso quiere decir que los gobiernos tienen mucho menos recursos para poder resolver la situación financiera de las personas mayores. Lo que tú decías al principio del barco. Cada vez menos remadores, porque le estamos diciendo a la gente productiva, vayas a descansar a partir de los 50 y más pasajeros. Entonces, eso es muy brutal como herencia que le estamos dejando a los jóvenes. Porque yo no sé cómo van a lograr hacerse cargo de esta tremenda deuda, es como el cambio climático, ¿no es cierto? Que también son crisis que van a tener que hacerse cargo. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de avanzar en estas líneas de intergeneracionalidad y de que cada generación pueda aportar a la sociedad, creo que eso es un acto inteligente.
Totalmente, Jimé. Yo te escuché en una entrevista que tú decías que el día de mañana cada joven en Chile va a tener que hacerse cargo de seis adultos mayores. Sí, eso Se dice me llegan a el parar INE. los pelos. Pero qué Eso brutal, es- somos padres los que estamos acá, imagínate nuestro hijo a cargo Y lo con esa dice el mochila. INE al 2070, no lo digo yo, que uno Claro, podría decir que le claro. pongo color. No, Sí. el INE. Son datos duros y queremos transmitirles hoy día en este capítulo estas informaciones para que también, insisto, vayamos actualizando el software y veamos las grandes oportunidades que se nos plantean hoy día también hacia conducir a empresas más sostenibles y con una actualización en su área de personas. Y ahí también, Pablo, yo quisiera reforzar un aspecto que es relevante, porque sin duda hoy día esto de pasar de estas buenas intenciones, porque yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, todos consideramos que el más 50 tiene que estar, es súper activo, pero esas son todas intenciones. Como también invitamos a que quienes nos miran, nos escuchan, comprendan que esto es rentabilidad, que es capitalizar un activo que está disponible, que es valioso y que puede generar mucha rentabilidad también para las compañías. Justo estaba pensando en eso y que tiene que ver con un poco lo que conversabas al principio, Sí. el costo, viendo estrictamente lo que piensan las empresas. Digo, hay que ser realista del negocio y del costo laboral estrictamente. No necesariamente una persona de esta edad, y también relacionándolo con lo decía antes de pasar, de trabajar de 100 a 0, ¿no? Entonces, hay situaciones intermedias, nuevas modalidades que podemos implementar, en donde puede una persona pasar a trabajar menos jornada. Digo, esa es la más fácil, digo, ajustar una jornada, sea en cantidad de días o en cantidad de horas laborales. Otra es trabajar por proyectos. Es decir, las personas de más 50 tienen un valor para sumar a las organizaciones y pueden trabajar en un proyecto específico para ese proyecto y sumar desde esa mirada. Y otra posibilidad, más allá de trabajar por proyectos, puede ser trabajar por asesoría, coaching, mentoría. Hay, hablando de posiciones más ejecutivas y jerárquicas, hay personas de más 50, por llamarlo de alguna manera, que no están trabajando en relación de dependencia y están asesorando a directorios de grandes empresas en función de toda su experiencia. Entonces, hay distintas modalidades por proyecto, asesoría, hablando siempre, digo, no más del mundo corporativo, que se pueden implementar. Hoy tenemos que decir que el valor como profesional de una persona no viene dada por la cantidad de horas que está frente a un computador, sino por cómo ayuda a las compañías a generar impacto. Entonces, el valor, digo, económico que tenemos con esa persona es tremendo. Eso, por favor, se corte y se pone como reel, como cuña equipo. Está buenísimo, me encanta. es el mayor impacto que puede generar una organización. Y eso si hablamos en términos económicos de un negocio, se paga y se repaga. Y también el hecho de esa mirada de todo lo que vivió, de que permite ayudar a solucionar problemas, ¿no? Eso. Yo quisiera, o sea, me alegro tanto de escucharte, Pablo, porque eso es exactamente el anhelo de una persona mayor. Sí. Nosotros como generación, si hay algo que tuvimos como característica, es que trabajamos mucho. Y muchos nos perdimos, incluso los hijos, ¿no es cierto? Porque andábamos trabajando tanto con tanta intensidad. Entonces, hoy día las personas mayores dicen, ni loco, me gustaría seguir trabajando como antes, pero sí esa jornada flexible, part-time, por proyecto, de tal manera que si quiero pegarme un viajecito, puedo armarme yo mismo una ventana, o a lo mejor de los 5 días de la semana, 2 me dedico a este trabajo y los otros 3 días hago tal otra cosa. Entonces me resuena completamente lo que estás diciendo. Debo decir que hay algo que no me gusta de este podcast, que siempre me quedo corta de tiempo porque quedan tantas preguntas para hacerte a ti, Jimé, a nuestros invitados, seguir conversando con ustedes, equipo de Randstad, pero lamentablemente se nos pasa así de rápido. No olviden que todos nuestros capítulos están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Compartan este contenido que buscamos que le haga bien a una sociedad completa. Vamos a tomarnos un segundito para palabras al cierre. Vamos a partir contigo, querida Nati, antes de terminar el capítulo de hoy. Solo gracias, Jimé. Es un tema que nos complica un poquitito hablar, pero tan necesario. Así es que darte las gracias. Pablo, querido.
Agradecer también de estar la posibilidad acá en poner sobre la mesa y visibilizar un tema que todos tenemos y que nos cuesta conversar. Así que feliz de que seamos el motor para ponerlo sobre la mesa y visibilizarlo más. Y Jimena Bogavir no se va a salvar de nuestra pregunta, que le hacemos a todos nuestros invitados, Jime. Atenta, si tuvieras que postular a tu propia empresa o proyecto, Travesía 100, de forma anónima, ¿pasarías la entrevista para trabajar en tu propio equipo? Yo creo que no, porque soy mala para el Excel. Pero bueno, para la inteligencia artificial. No, y buena para el Word y buena para la PPT. Pero el Excel, Excel no es lo tuyo. no se me va mal, sí, se me va mal. Jime, ha sido un lujo tenerte Y ¿sabes qué? Me gustaría Sí. también decir que nosotros como Travesía 100 estaríamos tan felices de dialogar con ustedes. Nosotros somos una comunidad de más de 5.000 personas, todos profesionales o técnicos, bramando por querer aportar en el estilo de lo que ustedes están buscando. Entonces yo creo que esa conversación puede ser muy El buena café para se viene, todos. Jimé. El O café se sea, viene. todo el rato, ponerle Cinco- fecha y cinco ya mil- mismo. 5.000 cafés. Se van a tener que tomar mucho café, Sí. así es. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Jime, equipo de Randstad, a todos también quienes hacen posible, nuestro equipo técnico, esta conversación. Gracias por ayudarnos a mirar las canas, no como un sinónimo, ¿verdad?, de problemática, no como un sinónimo de obsolescencia, sino que como un monumento a la experiencia que debemos aprender a valorar y potenciar, y que va mucho más allá de que si se quiere o no, sino que es una respuesta a una realidad país que hoy nos toca a todos y que tenemos que resolver. Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos en este trayecto, en este viaje. Gracias por privilegiarnos también con la sintonía que hemos tenido con los capítulos que ya llevamos. Estamos preparando, seguimos trabajando para ustedes. Así que muchísimas gracias y nos despedimos de este nuevo capítulo con mucho cariño. Que estén muy bien. Soy Cata Drucker. Nos vemos pronto.